El metal está conformado por muchos géneros distintos. Si bien todos tienen su valor, porque cada uno tiene una identidad particular, hay estilos que son mucho más importantes que otros. La influencia de algunos llega a casi todos los rincones de este mundo musical, hasta incluso lo exceden. Por eso, hoy les presento el top 10 de los géneros o subgéneros del metal más importantes a mi entender. Como dije en este video, el grindcore es uno de los géneros más punks del metal. En esencia se caracteriza por contar con canciones extremadamente cortas que no superan la marca del minuto y medio, un sonido muy extremo y salvaje influido por el death metal y una soltura que suele ser asociada al punk. Los álbumes cuentan con más de 20 canciones, pero la duración total de los discos no llega ni a la media hora. Los vocalistas también gritan de una forma que no se les suele entender prácticamente nada. Así como también, este subgénero popularizó el grito llamado pig squeal, que es un sonido parecido al de un chancho. Lo pongo en el puesto 10 porque a día de hoy, con 3 décadas de antigüedad, sigue siendo un sonido que se mantiene muy vigente. Además, sirvió como base para el desarrollo de otros subgéneros como el death grind, un estilo que exponencia más el death metal dentro del grindcore, el gore grind, una versión más sucia y simplificada del grindcore, que suele tocar temas gore en las letras, y el cyber grind, un subgénero muy chico que incorpora elementos digitales y electrónicos al grindcore. Un puesto por encima está el metalcore. El metalcore en un principio se llamaba metallic hardcore. Se originó a principios de los 90s, como una versión más pesada del hardcore punk. Este subgénero hizo suyo el breakdown, un recurso rítmico muy utilizado en diversos géneros. Las influencias del metalcore vieron a luz en la década del 2000, con el desarrollo de estilos como el metalcore melódico. Este sonido se hizo muy conocido y de hecho muchos lo confunden con el metalcore original. Sin embargo son distintos, porque el metalcore a secas es mucho más punk. Otro estilo en el que influyó el metalcore es el madcore, un sonido mucho más técnico y caótico, que cuenta con estructuras de canciones extremadamente complejas. Además, el deathcore también es un derivado del metalcore. En ese caso, el deathcore toma elementos como el breakdown y las estructuras del metalcore e incorpora una estética sonora más propia del death metal, como los guturales y una distorsión de guitarra mucho más grave. El metalcore es un subgénero muy subestimado porque fue bastante influyente, sobre todo en el siglo XXI. En el puesto 8 coloco a uno de los estilos más conocidos del metal, el power metal. Este género se caracteriza por llevar algunos elementos del heavy metal a otro nivel. Por un lado, en general es más veloz que el heavy metal, así como también más épico y estridente, que es su característica principal. El power metal es un subgénero muy melódico y pulcro, prioriza una producción muy detallada y prolija para demostrar lo melódicos y buenos que son sus músicos. Los vocalistas son de los más disciplinados y virtuosos de todo este mundo musical. Lo pongo un poco abajo porque creo que si bien es muy icónico, no ha sido tan influyente como otros. Su influencia ha derivado en algunos estilos muy específicos y de nicho, por ejemplo el power metal sinfónico, representado por bandas como Rhapsody of Fire. Algunos reinterpretaron el power metal llevándolo a caminos más progresivos como Adagio o Theocracy. Pero más allá de estos subgéneros de nicho, no ha sido un estilo tan influyente como su fama. Yo creo que eso tiene que ver con que los que hacen este sonido son más conservadores que otros. Siento que los del black metal o los del death metal son mucho más abiertos a experimentar y por eso han evolucionado más y se hicieron más influyentes. Pero de todas formas, creo que el power metal es más grande que muchos otros estilos del metal. Un puesto arriba pongo un subgénero que quizás sea un poco polémico colocarlo por sobre el power metal, el metal alternativo. Es complicado hablar de este estilo musical porque mucha gente se lo confunde con el new metal, y ciertamente tiene que ver, pero no son lo mismo. El metal alternativo surge a fines de los 80s y principios de los 90s, justamente como una alternativa sonora a mucho metal que existía hasta aquel entonces. A diferencia de otros géneros como el heavy metal, el thrash metal, el death metal o el power metal, los cuales suelen caer en ciertos estereotipos como hacer música muy ruda o muy épica, los músicos de metal alternativo son más singulares y excéntricos, trayendo influencias de otros estilos musicales ajenos al mundo del metal, como por ejemplo el hip hop, el funk y muchos otros estilos. En sí, como su nombre lo indica, el metal alternativo busca alejarse de las convenciones en las que caen muchos subgéneros del metal. A su vez, no deja de ser accesible, y eso lo demuestra lo conocidas que son las bandas más importantes de este sonido, como Faith No More, System of a Down o Deftones.
Coloco a este subgénero acá porque de él derivan varios estilos que priorizan la fusión del metal con otros géneros musicales, por ejemplo el funk metal, que como su nombre lo indica, es una versión del metal alternativo que aplica las formas de tocar guitarra propias del funk, así como una presencia muy grande de los bajistas, algo que no es tan común en el resto de géneros, y en sí es un estilo muy groovero. También está el nu metal, una versión más pesada y rítmica del metal alternativo, la cual cuenta con bastante influencia del hip hop, y también está el rap metal, una versión aún más influenciada por el hip hop, pero mucho menos pesada que el nu metal, así como también cuentan en general con raperos en las bandas, en vez de cantantes como lo tienen muchas bandas de nu metal. Son subgéneros que no trascendieron tanto, pero siguen siendo una muestra de la influencia del metal alternativo. Ahora pegamos un salto. Los estilos que están del 6 en adelante son bastante más importantes porque desde que existen hasta el día de hoy siguen saliendo trabajos y bandas que los mantienen frescos. El metal progresivo es un subgénero que existe desde los 90s. Se caracteriza por no seguir la estructura del verso-coro, sino más bien tener una construcción de canción más grande y ambiciosa, heredada del rock progresivo. Los músicos suelen ser técnicos y prolijos, a la vez de componer de una forma muy elevada y elegante. Este subgénero tiene referentes fuertes en todas las décadas. En los 90s tenemos a Dream Theater, Pain of Salvation, Voivod, David Townsend, Opeth. En los 2000s creció con fuerza Tool, Insane, Circus Maximus, Between the Buried and Me y obviamente Mastodon. Y en los 2010 tenemos la generación de Leprous, Neoble Viscaris, Haken y Caligula's Horse. Lo que tiene el metal progresivo es que podés agarrar la estructuración de canción que tiene el género y mezclarlo con muchas estéticas distintas. De esta forma tenemos black metal progresivo, como Enslaved y Borknagar, death metal progresivo, como Blood Incantation o Persephone, power metal progresivo, como mencioné en el puesto del power metal, inclusive grupos como Baroness o Mastodon fusionan el sludge metal con el metal progresivo. El doom metal es el subgénero lento por excelencia. Explora la desesperación a través de riffs monumentales y ritmos lo más lento posibles. En suma, genera unas atmósferas que son muy oscuras y tenebrosas. Sus referentes no son tan conocidos como otros estilos igual de clásicos, es decir, Saint Vitus y Trouble son menos conocidos que Helloween, Megadeth o Dream Theater, pero la influencia del doom metal es gigante, y de él derivan varios estilos mucho más importantes para la historia del metal de los que venimos hablando. Por ejemplo el stoner metal, una versión mucho más psicotrópica y lisérgica que su padre oscuro, así como también el death doom metal, un doom metal con la estética del death metal, el sludge metal también, este más vinculado a una forma de tocar y de expresarse influenciada por el hardcore punk. Tenemos el metal gótico, un doom metal mucho más melódico que explora el lado más sensual y melancólico del estilo. Hasta el drone metal tiene el carácter lento del doom metal. En resumen, es un subgénero cuya influencia es enorme. Y ahora llegamos a los indiscutiblemente más influyentes. El black metal es el subgénero oscuro por excelencia. Se caracteriza por ser uno de los estilos más extremos y agresivos, voces completamente desgarradas, letras satánicas y oscurantistas, y uso de técnicas como el tremolo picking en la guitarra y el blast beat en la batería. De este estilo musical salieron múltiples ramificaciones, desde el black metal atmosférico, una versión con la misma estética del black metal original, pero con canciones más lentas y reposadas que dan las atmósferas características. Black metal sinfónico, una versión más pulida y elevada, la cual incorpora instrumentación extra con teclados para darle un toque más grandilocuente al estilo. Black metal melódico, una versión más accesible, la cual prioriza canciones más presentables y armónicas. Todos estos estilos se desarrollan a los pocos años que apareció el black metal primigenio en los 90s, pero a día de hoy se sigue resignificando. Una, como ya mencioné, es el black metal progresivo, que como se pueden imaginar, este estilo mezcla la estética oscura y extrema del black con las estructuras de canción y la complejidad compositiva del progresivo. Otra es el black gaze, uno de los subgéneros que más llamó la atención durante la década pasada, caracterizado por la fusión del black metal atmosférico con las capas sonoras del shoegaze, y en el último tiempo, el estilo que más llama la atención es el black metal experimental o black metal avant-garde, el cual tiene elementos como gritos desgarrados y técnicas propias del black, pero con la excentricidad y las estructuras de canción poco convencionales de la música experimental. En general, el black metal es inmenso. Por sus ramificaciones, entendería que hasta lo pongan por encima del puesto 4, pero yo doy prioridad a otro tipo de cosas, y no solamente los subgéneros que derivaron directamente de este género.
Arrancando el podio coloco al icónico death metal. Originado a mediados de los 80s, este subgénero surge como una versión más extrema y radical de los principios del thrash metal. Si bien en un inicio era distinto, hoy en día podemos decir que se caracterizó por popularizar el gutural en el metal, con ritmos y riffs de guitarra veloces y agresivos, más una producción particular que le da un tono grave y cavernícola a la música del death metal. Del death metal derivaron múltiples estilos a partir de los 90s. El death metal técnico, una vertiente más elevada tanto desde la composición como desde la producción, que deja de lado esa intención bruta que tiene el estilo original. Tenemos el brutal death metal, una profundización en los principios brutos y toscos del estilo, pero el más popular seguramente sea el death metal melódico, un estilo originado mayoritariamente en Suecia a mediados de los 90s. El melodeath es una resignificación del death metal, muy vinculada a la forma de rifear y al gusto por la melodía del heavy metal tradicional, sobre todo muy al estilo de Iron Maiden. En los 2000s también está el black and death metal, representado por Behemoth y Belphegor, bandas que hacen un death metal mucho más oscuro, influenciado por el black metal. El ya mencionado death metal progresivo, el brutal technical death metal, una mezcla de la estética cavernícola del brutal death metal con la complejidad y el virtuosismo que podríamos encontrar en una banda de death metal técnico. También tenemos el death and roll, un subgénero que no tiene tanta buena reputación como los antes mencionados. El death and roll recupera las estructuras de 12 compases del blues y elabora canciones a partir de eso y de la estética brutal del death metal. A día de hoy existen estilos como el death metal disonante, el cual es uno de los subgéneros que más está llamando la atención. Este es un derivado del death metal técnico, pero es mucho más experimental e incorpora disonancias y sonidos cacofónicos a las guitarras, que le dan un sonido muy particular. Obviamente el thrash metal iba a estar bien arriba, es más importante que los anteriores estilos, no porque se ramificó mucho como el black metal y el death metal, ya que solo podemos contar con el crossover thrash, una versión más cercana al hardcore punk del thrash metal, el black and thrash metal, uno de los antecedentes más importantes del black metal, el cual es una versión más sucia y extrema del thrash, y el thrash metal técnico, un estilo mucho más elevado y elaborado desde la composición, pero no mucho más. La importancia genuina del thrash metal es la influencia enorme que tiene, ya que es el estilo que abre el camino para todo el metal extremo. Si el death metal y el black metal existen, es gracias a los avances que hizo el thrash metal en los 80s. Y bueno, puse a estos dos estilos en el puesto 3 y 4, y estos sonidos le deben muchísimo a su padre fundador. Y en el puesto 1 tenemos al subgénero que es sinónimo de metal, por eso muchos al género directamente le dicen heavy metal en vez de metal, pero son cosas diferentes. El metal es un género en sí, todos los estilos de los que vengo hablando son metal, pero no son heavy metal. Este último refiere al estilo primigenio del metal, aquel que surgió a fines de los 70s y principios de los 80s. El heavy metal se caracteriza por ser una versión más radical del hard rock. Si el hard rock era lo más pesado y distorsionado de su momento, el heavy metal lo lleva a otro límite, con guitarras aún más distorsionadas y ritmos aún más contundentes y enérgicos. Si el hard rock tiene momentos en donde los vocalistas llegaban a rangos muy agudos, demostrando su virtuosismo, el heavy metal lo hacía con más frecuencia. Si los hard rockeros hacían solos técnicos, los de heavy metal eran más veloces y difíciles de ejecutar. En resumen, es una evolución, lleva a otro límite muchos de los elementos característicos del hard rock setentero. Y el por qué está acá no es difícil de imaginar. Literalmente todos los estilos de los que vengo hablando y los que no entraron le deben la distorsión, la pesadez o parte de su brutalidad o estridencia al heavy metal original. Si no hubiera existido este subgénero tan antiguo, que fue la base de todo, el cual cuenta con muchas de las bandas más importantes de la historia de la música, como Iron Maiden o Judas, seguramente nunca hubiera existido esto que llamamos metal, así que obviamente tenía que estar el heavy metal encima de todo. Bueno gente, eso es todo por hoy. Recuerden que pueden seguirme en Twitter, que está en la descripción. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden de compartir y suscribirse. Y nos vemos en unos días. ¡Chao!